Una vez más, sean todos bienvenidos en esta su clase, Academia para la Vida, donde aprendemos cada paso que damos es un paso seguro, porque hemos creído en nuestro llamado. Hemos entendido la razón y el por qué estamos en estas enseñanzas o en este entrenamiento, porque estamos siendo entrenados para hacer buenas obras. Hoy hablaremos un poco sobre la escuela de Marta, ¿sí? Qué interesante es cuando Jesús llega a la casa de Marta. No solo Él enseñó la palabra, sino que el Señor también se dedicó a hacer milagros, señales, prodigios y sanidades. Recordemos el caso del paralítico que bajaron, ¿se acuerdan ustedes? Por el techo, porque ya no había más forma como acercarlo al Señor. Pero esto lo encontramos en Lucas 5:17. Dice la palabra que él tenía cuatro amigos. ¿Qué intención más poderosa y qué fe de estos hombres? Que vieron una cantidad de gente y ¿qué hicieron? Hicieron lo imposible. Porque es que era imposible de acercarlo al Señor, pero tuvieron una idea magnífica, una idea excelente. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces la gente que estaba alrededor del Señor se escandalizaron y dijeron: ¿cómo es que este dice? Es más, está blasfemando. Bueno, en aquel tiempo no se realmente debatía sobre la sanidad, ¿sí? Porque en realidad habían antecedentes que Dios lo había hecho en tiempos pasados, ¿sí? Por Moisés, por el profeta Elías, ¿verdad? Así es que acerca de la sanidad no se discutía, o sea, no había forma como detenerlo, porque Dios puede levantar a alguien para que sanara a mucha gente. Dios lo hizo. Pero cuando vemos nosotros, ¿por qué la gente se escandalizó aquí? Porque el Señor le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Así es que ellos se escandalizaron porque Jesús dijo, pronunció el Señor, declaró: tus pecados te son perdonados. Bueno, así es que ellos se escandalizaron por esta frase. Ellos realmente concluyeron que eso era una blasfemia. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía perdonar pecados. Ellos no entendían que era Dios en Jesús, era Dios mismo, Jesús presente en medio de ellos. Así es que por eso el debate no era si sanaba o no sanaba. El debate era ¿por qué dijo tal cosa? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Sin embargo, todos nosotros coincidimos con el Señor Jesús. Realmente Él es nuestro Salvador. Él vino a morir por nosotros. Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y ahora obtenemos salvación por la fe que ponemos en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que en Él creyere será salvo. Así es que nadie puede entonces discutir lo que en el tiempo que estamos viviendo. Jesús el Salvador, Jesús el Sanador, Jesús el Libertador, Jesús es lo todo para nosotros. Bueno, pero nosotros
hoy en día que estamos viviendo en las iglesias, el día de hoy, al parecer que hay muy poca fe para ver las manifestaciones del poder de Dios. Conocemos que Jesús es el Señor, el Salvador, el Libertador, pero al parecer son pocos los que creen que el Señor puede sanar o el Señor nos puede usar para sanar. Así es que hoy en día realmente la gente, al parecer, en vez de avanzar, la gente tiene un corazón, podemos llamarle casi como un corazón duro, ¿no? Y es por esa causa debemos de tomar de retomar estas enseñanzas. Son enseñanzas posiblemente que se hayan perdido, ¿verdad? La fe realmente, a unos dicen, es más, hay gente como Tomás, si no veo, no creo. Es más, no creen hasta no ver. La fe para ver sus milagros. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer como seguidores del Señor? Aquí está muy claro. San Juan 11:17 hasta el 44. Bueno, ustedes tienen el tiempo allí, pueden leer toda la historia. Leemos la historia entonces del amigo del Señor Jesús. ¿Cuál era la historia? Bueno, Lázaro se enfermó, Jesús se encontraba lejos. Y luego, ahora, el Señor se queda intencionalmente, ¿sí? Intencionalmente se queda Jesús unos cuantos días más. Lázaro muere. Entonces, aquí vemos la conversación del Señor Jesús acerca de la resurrección. Pero antes no pudimos ver que Jesús tuvo esta conversación con alguien que literalmente lloraba por la muerte. ¿Por qué lloraban? Porque amaban a su hermano. A lo mejor era su único hermano. Pues ¿quién quiere perder a su hermano, no? No es más lo que Marta dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sabían ellas, conocían el poder que estaba en el Señor para sanar. María dijo lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Conocían a Jesús como el sanador, pero no conocían a Jesús como el que resucita a los muertos. Eras otro nivel, ¿sí? Marta conocía bien la doctrina. Marta conocía bien del poder de Dios. Sí. Por eso lo dijo el Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella conocía la doctrina de la sanidad. Ella conocía la doctrina del poder del Señor para sanar. Sí. Ella conocía el poder de Dios, que pues ella ha visto, ¿verdad?, al Señor Jesús operando para hacer milagros. Claro. Es más, dijo en Juan 11:21, el Señor le dice: mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. O sea, Marta conoce que lo que Jesús va a pedir, el Padre le va a responder. Marta entonces sabía de la oración y del poder de la intercesión. Conocía que Jesús sanaba. Conocía que Dios le respondía al Señor. Amén. Y también conocía que hay poder en la oración, hay poder en la intercesión. Marta estaba bien entrenada, conocía todos los principios, del principio hasta el final. Ahora, Marta reveló todo su conocimiento y todas sus enseñanzas que había aprendido del Señor. Pero ahora Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Ella le contesta, ahí hubieron momentos difíciles. Ella le contesta:
con su doctrina, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Ella sabe de la resurrección, sí, pero para lo postrero. Jesús habla y vemos nosotros en Juan 11:24, aquí vemos a Marta, que ella sabe de la resurrección de los muertos. Sí, está entrenada. Por eso llamamos la escuela de Marta. Marta conoce las enseñanzas, la doctrina de sanidad, de liberación, del poder de la oración, de la intercesión, de que el Señor resucitaría a los muertos en un futuro. Sí, pero Jesús le dice a Marta, Juan 11:24, Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, dice Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido del mundo. Así es que Marta tenía la revelación, ¿sí?, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de parte de Dios. Marta no le hacía falta nada. Ella conocía todo del Señor, ¿sí? Así como el apóstol Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta tenía la doctrina, así es que, pero literalmente, pero no sabía cómo usarla, ¿sí? Sabe Biblia, pero no sabe cómo aplicarla. Conoce, sí, pero no la aplica. Ha escuchado, lo ha vivido, sí. Ahora Jesús realmente va a hacer algo de que, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Es que Marta, Jesús le decía una palabra, ella salía con mayor conocimiento, mayor revelación, pero va a llegar un momento en que el Señor va a revelarse quién es Él. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, de una forma igualita como lo hacía Marta. Es más, conocemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué ocurre? A veces somos acorralados para confrontar nuestra fe y para llevarnos a un estilo de vida diferente o a un nuevo nivel de vida. Así es que fue exactamente lo que Jesús va a hacer con Marta. La doctrina es una de las mayores excusas que podemos argumentar para evitar vivir nuestra fe en un nivel de milagros. Vamos a entender algo aquí. Hablando de la mujer del flujo de sangre, que fue sana. Realmente una mujer que no conocía doctrina, no se había sentado a los pies del Señor, para nada. Pero ella tuvo suficiente fe para tocar el manto de Jesús. Es más, ella no estaba permitida según la ley acercarse al Señor. Si alguien era descubierto siendo inmundo, moría instantáneamente. Es decir, lo mataban. Es que así estaba la ley. Nadie puede acercarse. Todos los que están inmundos deben de tener un lugar muy especial en un rincón. Los inmundos, los pecadores, los que tienen tanta maldad, están separados. Qué interesante. Ella, a pesar de creyó,
en Jesús, que Jesús la iba a sanar. ¿Qué ocurrió? El Señor la sanó. Así es que su fe fue suficientemente grande. No es para que sepas doctrina. Está bien, sí, no estoy en contra. Hay que conocer la palabra, pero también hay que aplicar la palabra, hay que vivir la palabra. Si nos dejamos confrontar por la palabra de fe, otra cosa es. Posiblemente pasaríamos momentos inquietos o incómodos, pero realmente Él quiere que le creamos al Señor. Él quiere que nosotros evolucionemos en todo. Fue exactamente lo que quería el Señor Jesús hacerle entender a Marta. Los milagros son más que un asunto doctrinal, son un asunto de fe. ¿Los milagros cómo ocurren? ¿Porque sé mucha doctrina? No, los milagros ocurren cuando activamos nuestra fe de creerle al Señor de corazón. Así es que no vamos a afanarnos, ¿verdad? Realmente de conocer o de hacer aquello, sino que no vamos a afanarnos para sanar a los enfermos. Vamos a afanarnos de que literalmente de que aumente nuestra fe. O sea, nuestro entendimiento es crecer en la fe, pero también en la palabra. Vamos a crecer en la palabra, también en la fe. A veces mucha gente no recibe su milagro porque realmente no ponen su fe, cuestionan si es de Dios o no es de Dios. Es decir, realmente hay gente que conoce la palabra, pero están preocupados. Es más, están más preocupados que aquellos que no conocen la palabra. Aquellos que no conocen la palabra creen más en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿cómo vamos a responder al Señor? ¿Le responderemos con fe, con alegría, con gozo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Juan 11:38. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. En otras palabras, el Señor ya ha hablado y Marta no entiende, María tampoco. Así es que, ¿qué fue lo que el Señor fue a ver? Fue a ver una cueva que tenía una piedra grande sobre ella. Jesús le dice: Marta, quita la piedra. ¿Qué dijo Marta? Señor, ya lleve ya. Como que si Jesús no sabía lo que estaba hablando. Señor, ya lleva 4 días que mi hermano está enterrado. Señor, es que no se puede, Señor. 4 días. Jesús le dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo está eso? Conoce la palabra. Conoce quién era Jesús. Y el Señor le da una orden. Quita la piedra y se opone. Qué escuela, ¿no? Conocemos mucho y nos oponemos. Estudiamos mucho y nos oponemos a lo que la fe quiere hacer, a lo que Cristo quiere mostrarnos. Por esa causa, el Señor realmente ya conocía, ya sabía el Señor cómo iba a responder Marta. Él ya había visto a Lázaro muerto, claro. El Señor conocía el cuerpo ya ahí enterrado, claro. Él era Dios. Así es que es importante la sana doctrina, sí. Pero cuando se trata de ver la gloria de Dios o los milagros, maravillas y prodigios, aquí es donde se consigue por la fe. Todo se consigue por la fe. Así es que, si queremos ver milagros,
tenemos que honrar para ver milagros. Repito, si queremos ver milagros, tenemos que honrar para ver milagros. En Marcos 6:1 al 6 dice que él se marchó de allí a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos le escuchaban, se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están con nosotros sus hermanas aquí? Se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado Jesús de su incredulidad. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí hay una enseñanza de que mucha gente ha interpretado mal al concluir que Dios no los va a usar en su ciudad o juntamente con su familia, porque Jesús no fue profeta en su propia tierra. Lo hemos escuchado cuántas veces. Es un dicho mal dicho. ¿Por qué? Porque se aplica mal constantemente. Pero vemos de que todos nosotros, Dios no nos usaría en ningún otro lado excepto en otras naciones. El mensaje de Jesús aquí es que la incredulidad de la gente de Nazaret, la incredulidad de la gente que le conocía a él, ¿sí?, según la carne, esto le provocó la incredulidad en ellos y les impidió recibir su sanidad. En otras palabras, ¿qué vemos acá? No honraron al Señor. ¿En qué manera? Es que dijeron: este es el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de María. Sus hermanos están con nosotros. Esa gente vio a Jesús como un simple hombre. Por eso, cualquier hombre que Dios está usando, o cualquier hombre o mujer que va a orar por un enfermo, debemos nosotros de creerle que Dios lo va a usar. Y Dios lo va a usar. Me estoy explicando. En este caso, si tenemos un grupo de hermanos acá y uno de nosotros se atreve y dice: vamos a creerle a Dios que el Señor lo va a sanar, vamos a orar por él, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo vamos a apoyar? Si lo apoyamos, claramente la persona, el enfermo se va a sanar. Pero si decimos: ¿y el que se cree? ¿Creen ustedes que va a hacer milagros a través de él? No se puede. Ahí entra la incredulidad. Por la incredulidad de ellos, Jesús no hizo milagros. Por eso dice: el Señor se maravilló. Es el único, vemos aquí, que Él se maravilló de la incredulidad de ellos. Por eso muchas veces Dios no usa al líder, al pastor, a los hermanos que estamos acá en milagros porque lo conocemos como el hermano simple. Pero viene alguien de otro lado, ahí sí le creemos.
Porque no le conocemos. Yo digo, ¿por qué le creemos más a los desconocidos que a los conocidos? Debemos de creerle más al que está con nosotros, que Dios lo va a usar, que Dios lo va a usar poderosamente. Es ahí donde tenemos que tener ese entendimiento. Por esa causa, no seamos tan fáciles de creer a las cosas de lo que unos dicen. Como dice la palabra, nadie es profeta en su propia tierra. Porque dice en su palabra que uno no puede sanar, orar por su familia, porque eso pasó con el Señor Jesús. No, eso pasó porque esa gente no creyó. Pero la enseñanza es que no vamos a ser como ellos. Vamos a creer que Dios nos puede usar con nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro departamento, nuestra nación, en nuestro estado, o sea, donde quiera, Dios nos puede usar. Pero todo dependerá de las personas que se encuentran ahí. ¿Cuántos dicen amén? Así es que donde la gente creía que Jesús era el Hijo de Dios, Él sanaba a muchos, incluso sin tocarlos. Por eso debemos de creer que los hermanos que están con nosotros, nuestro equipo, son usados de parte de Dios, son enviados de parte de Dios. Dios los envió, Dios les dio vida y ahora son útiles en las manos del Señor. Entonces vamos a ver milagros obrar en gran manera. En otras palabras, si usted honra a esa persona en lo que Dios lo va a usar, usted va a recibir su milagro. Si usted lo honra como el enviado de parte de Dios, va a recibir su milagro. Cualquiera que sea su milagro, usted lo va a obtener porque usted honró. Pero si no honra, literalmente no se puede. Imposible. Es más, si usted habla mal de un predicador que tiene unción, ¿cree usted que esa unción se la va a pasar a usted? Imposible. No se puede. Por eso tenemos que saber honrar. Es el poder de la honra. Jesús era perfecto, claro. Él era perfecto en todo. Pero realmente, acá vemos el Señor. ¿Por qué no hizo el Señor? Por la fe de ellos. Él era perfecto, pero lo deshonraron. Donde hay deshonra, no está Dios. Si usted deshonra al hermanito, a la hermanita, si usted deshonra a cualquier persona por su color, tamaño, su estado físico, lo que sea, usted deshonró a Dios mismo y Dios no puede obrar en una vida que deshonra a Dios. Todos podemos ser usados por Dios, claro. El Señor quiere usarnos, pero debemos de honrarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros. Así es que para ver milagros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener fe y tenemos que honrar a los que están operando en ese instante, en ese momento. ¿Está conmigo? Todos podemos, es decir, hacer milagros, claro. También todos tenemos defectos. ¿Quién no? Todos somos faltistas. Todos le fallamos al Señor, pero con todas nuestras debilidades, todos nuestros fracasos, el Señor nos quiere usar, ¿sí? Él quiere usarnos de una manera tan especial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerle que Él me limpió, me lavó, me justificó. Ahora soy un vaso útil en sus manos. Y yo creo también que usted, usted es muy útil en las manos del Señor y usted va a operar en milagros, en sanidades, en el nombre de Jesús, sin importar su procedencia. Usted es útil en las manos de Él. La gente de Nazaret no recibió sanidad porque veían a Jesús como el hijo de un carpintero, no como el Hijo de Dios. 2 Corintios 5:16 dice: si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conoceremos más en la carne, sino
conocemos a Cristo en la carne, tampoco conoceremos a nuestros hermanos en Cristo en la carne. Ahora, Él se va a manifestar a través de nuestros hermanos. Por eso no podemos concentrarnos en sus defectos. Si usted se pone a buscar los defectos míos, se va a desanimar. Si usted se pone a buscar los defectos de la persona que está al lado suyo, es más, del que está delante de usted, es más, de la persona que está a su lado izquierdo, tiene muchos defectos y va a encontrar. Pero ¿qué tal que si empecemos a buscarle sus virtudes? Ya es diferente. Vamos a encontrar sus virtudes, sus talentos, ¿sí? Y ahí va a producir eso. Entonces, realmente debemos de creer que Dios nos va a usar a cada uno con poder y con autoridad. Y si queremos ser testigos de un mover de Dios milagrosamente, poderosamente en nuestra ciudad, ¿qué debemos de hacer? Debemos de honrar a los que están con nosotros, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros hermanos, honrar a nuestros líderes, honrar a nuestros pastores, honrar a las autoridades, honrar a todo, tener esa cultura de honra. Veremos lo que va a ocurrir. Van a haber milagros, sanidades en el nombre de Jesús. Así es que una cosa es reconocer los defectos de la persona y otra es creer que Dios puede usarnos. Claro. Ahora, cuando hablamos de esto, regresando de Marta, y Marta dice, bueno, totalmente fue convencida. Abrió la tumba y Jesús da la palabra. Y le dice, Lázaro, sal fuera. Sale Lázaro. Todos se quedaron. ¿Qué ocurrió? Ahora Marta conoce que Jesús es el Señor de la resurrección. Ya no lo conoce más como el Señor quien sana, el Señor quien salva. Ahora lo conoce como el Señor de la resurrección. Imaginémonos qué impactante fue esto. Alguien dijo, si el Señor no hubiese llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos hubiesen dejado la tumba, las tumbas vacías. Qué interesante es lo que el Señor Jesús demostró a Marta. ¿Quién era Él? En este momento debemos nosotros entender de que muchas de las veces conocemos mucho, sabemos mucha palabra, doctrina, pero no tenemos suficiente fe que Dios puede obrar, Dios puede resucitar aún a los muertos, sueños muertos, carreras muertas, relaciones muertas, muchas cosas que están enterradas. Pero si tan solamente empezamos a creer, si tan solamente empecemos a creerle que Él es capaz de hacerlo, Él lo hará. Así es que santidad no implica carencia de defectos o de carácter, porque todos los tenemos. Cuando entenderás que en tu hogar también se puede manifestar de Dios. O sea, ¿cuándo vamos a entender que en nuestra casa Dios también se puede manifestar? ¿Cuándo vamos a empezar a manejar el código de la honorabilidad? Honorabilidad. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con quiénes? Vamos a empezar a honrar a nuestros padres, a nuestras esposas, a los esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y si nosotros empezamos a hacer esto, vamos a ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestro hogar. Seremos bendecidos. Pero si usted dirá, es que no lo entienden, no entienden. Usted empieza a honrar. Usted empieza a ser la persona quien va a hacer la diferencia. Empieza a bendecir, empieza a bendecir. Hay muchas maneras en cómo
bendecir a las personas o a los nuestros, los nacidos de nuevo. Llevamos dentro de nosotros al Hijo de Dios, al Señor de la resurrección. Es Él quien se glorifica en nosotros. Es que hay quienes quizás no saben cómo entrar en la presencia del Señor porque piensan que por sus defectos el Señor los va a rechazar. Se sienten quizás indignos, pero quiero decirles hoy, todos y ninguno de nosotros calificaríamos para que lleguemos a la presencia de Dios con todos nuestros defectos. Nadie, ni yo. Pero gracias a la sangre de Jesús derramada en la cruz, podemos acercarnos. Podemos llegar hacia ese lugar y sentarnos al trono juntamente con el Padre en los lugares celestiales y disfrutar de su presencia. Amados, es tiempo de movernos en fe. Es tiempo de acercarnos al Señor. Es tiempo de que entremos a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente ahí encontramos lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que la entrada es libre. Todo aquel que desea entrar puede entrar al trono de la gracia. Solamente así veremos la mano de Dios manifestándose de una manera sobrenatural. La pregunta es, ¿usted quiere que el Señor la use en una manera sobrenatural? Está en su persona. La clave está en empezar a honrar. Honre a su papá. Quizás no fue un buen padre, no ha sido un buen padre. Hónrelo. No fue una buena mamá, hónrala. Empezar a honrar. Busque a alguien. Es más, al policía, honrarlos, respetarlos. A los ancianos de la iglesia, a los diáconos de la iglesia. Empiece a honrar y va a ver la cultura y va a ver la manifestación y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a empezar a ver los muertos que estaban enterrados. Solamente cuando logremos a entender, a comprender lo que es o lo que hace el poder de la honra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que hayamos aprendido de esta enseñanza y no nos quedemos allí como lo hizo Marta. Y después yo quiero estar en la escuela de ella que dijo, wow, Señor. Desde ahí fue un cambio total. Todo cambió. Eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Cuando dejemos la mentalidad que no se puede, con la mentalidad de que otros sí pueden, yo no puedo. Cuando dejemos esa mentalidad de que otros son mejores que yo. No. Si Cristo habita, mora en nosotros, estamos hechos para hacer las cosas con excelencia y nos vamos a mover en milagros, en sanidades, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.